Continuar de lo que nosotros hemos estado revisando. La clase anterior hicimos un ejercicio, un trabajo sobre los tratados. Es verdad, es un trabajo algo complejo. Leer a Wittgenstein es un autor que utiliza mucho el lenguaje para dar significado, por lo tanto es algo complejo. Ahora vamos a ir definiendo a qué nos referimos por tratado. ¿Qué lograron entender de tratado? ¿Cómo podríamos definir nosotros tratado? ¿Qué es un tratado? Como un acuerdo. Como un, perdón, Un acuerdo. un acuerdo. ¿A qué se refiere con acuerdo? Yo le digo, usted me puede presentar hasta mañana los trabajos. Llegamos a un acuerdo, pero ese es un trato, no un tratado. ¿Qué será? Como una ley que disponían los antiguos reyes. Una ley que disponía los antiguos reyes. Hoy puede ser tal vez. Y en cuestiones filosóficas, ¿qué será un tratado? ¿Qué estructura pudieron observar en el texto? En esas pequeñas partes del texto presentado la clase del día de ayer. ¿Qué tipo de estructura pudieron observar? ¿Qué elementos les parece que son diferentes? ¿A qué me refiero estructura? Acordémonos, ¿cuál era la estructura de un ensayo? ¿Cómo estaba estructurado? ¿Cuáles eran los componentes del ensayo? ¿Cuáles son los componentes de un ensayo? La introducción. La introducción, el desarrollo. Tiene que tener coherencia y cohesión también. Ya, bueno, eso es principalmente, en todo texto debe tener coherencia, pero lo que debe contener la estructura es la introducción, el desarrollo y las conclusiones. Esa es la estructura de un ensayo, ¿sí? No se olviden de eso. Así está estructurado un ensayo. ¿Cuáles vieron o cómo vieron la estructura del tratado en el ejemplo? ¿Cómo estaba estructurado? Estaba con numeración. Primero, en el texto de Wittgenstein tenía numeración. Pero, ¿cuál es el sentido de la numeración? No necesariamente vamos a encontrar un tratado con numeración, pero el de Wittgenstein sí, porque quiere dar un sentido. Cada uno de los elementos, y acuérdense qué decía, por ejemplo, 1, 1.1, 1.11, tal vez así. ¿Sí? ¿Qué quiere decir Wittgenstein con esto? No todos los tratados tienen esta estructura definitiva, digamos, pero sí tiene algo Wittgenstein, que está mostrando que la estructura principal de un tratado es un orden lógico de las ideas que van sacando conclusiones de cada idea que le precede. El tratado directamente es un género literario que pertenece al ámbito de la didáctica o al campo de la didáctica. ¿Qué es didáctica? ¿Qué significa que es la didáctica? Es un género literario, digo yo, que pertenece al género o al campo de la didáctica. ¿Qué es didáctica? ¿Alguien ha escuchado tal vez la palabra? Didáctica. ¿Qué será? Búsquenlo entonces. Le digo, Licen. Sí, claro, Luis. Dice parte de la pedagogía que estudia las técnicas y métodos de enseñanza. Entonces, la finalidad de este tratado va a ser principalmente enseñar. Y la didáctica es justamente la parte de la pedagogía, parte de la educación, que se centra principalmente en la forma en la cual se enseña. Si nosotros decimos que es un género literario que está en el campo de la didáctica, por lo tanto, el punto fundamental del tratado será instruir.
y cumple una función de exponer de manera objetiva, integral y ordenada el tema científico concreto. Por lo tanto, hay 3 elementos puntuales que nosotros debemos haber observado en el texto de Wittgenstein. Es objetivo. ¿Qué quiere decir objetivo? Que no depende de nuestro punto de vista necesariamente. Integral, que es un conjunto ordenado de elementos y de perspectivas, y este conjunto tiene orden, es ordenado. Podríamos decir que es sistemático. Sobre todo, creo yo que es sistemático en cuanto a orden. Porque recuerden, ¿cómo era el texto de Wittgenstein? 1, 1.1, 1.2, 1.2.1. Tiene un orden claro y establecido de las ideas. No es como en el ensayo. Por ejemplo, en el ensayo damos mucho nuestros puntos de vista, nuestros criterios, nuestras perspectivas, nuestra visión, lo que opinamos sobre la realidad. En el tratado, como es de carácter mucho más científico, tiene que haber un orden lógico de las ideas. Debe ser lo más posible objetivo, desligándonos de las consideraciones interpretativas en lo posible. El tratado se escribe como si fuera un discurso en tercera persona y se subdivide en apartados que ayudan a su exposición lógica y estructurada. Hay un sentido muy expreso en los tratados. En estas perspectivas, todos los tratados deben incluir una gran cantidad de datos precisos. La perspectiva de los tratados se ha utilizado principalmente en la ciencia porque habla sobre consideraciones precisas. Y comienza hablando, por ejemplo, de definiciones, fechas, datos, referencias científicas, argumentos lógicos, todos estos elementos que se van considerando. Cuando nosotros hablamos de un tratado, la perspectiva es que todos los elementos queden claros. Y por eso se ha utilizado principalmente en la ciencia y en la filosofía. Hay un sinnúmero de elementos que están propiamente ordenados y correctamente argumentados. Otra característica importante del tratado es su carácter conclusivo. El tratado tiene una perspectiva o quiere llegar a una conclusión y este carácter conclusivo trata de discursos que intentan buscar y dejar cerrado un debate y ofrecer en la medida de lo posible respuestas definitivas a un problema particular. Entonces quiere necesariamente llegar a una conclusión en lo posible definitivo. ¿Qué decíamos nosotros del ensayo? ¿Cuál era el objetivo del ensayo? ¿Cuál era el objetivo propiamente del ensayo? ¿Era cerrar, llegar a conclusiones? ¿Cuál era el objetivo de un ensayo? Como defender el punto de vista de uno. Defender el punto de vista. Y acuérdense que yo les decía, en la estructura propia del ensayo, al final hay conclusiones, pero las conclusiones no se quedan cerradas. No es la perspectiva del ensayo, yo dije esto y no hay nada más que decir sobre el tema, sino que sobre todo en el ensayo se permite la visión de dejar abiertas preguntas. A veces llegamos a más preguntas que respuestas en un ensayo. Pero el tratado no, quiere principalmente llegar a conclusiones. Por lo tanto, es lo que se ha utilizado principalmente en la ciencia. Tiene una menor carga subjetiva por esta misma consideración que quiere llegar a conclusiones y se concibe a sí mismo como un saber objetivo que se puede aplicar en todos los contextos. El texto de Wittgenstein, una parte del Tratatus, lo que intenta es mostrar cómo el lenguaje se va entendiendo en la realidad. Por lo tanto, no está diciendo interprételo usted, sino que está tratando de decir cada uno de esos puntos tiene un argumento y quiere llegar a una conclusión final. El tratado se
remonta a los orígenes del comienzo de la filosofía y principalmente uno de los pensadores que ha utilizado esta perspectiva es Aristóteles. Podemos nosotros remontar la visión del tratado hasta el comienzo. Aristóteles es uno de los primeros pensadores que ha utilizado este género. No se olviden que el fundamento de estos filósofos, sobre todo Platón, Aristóteles y Sócrates, los grandes filósofos, los primeros filósofos, los así llamados clásicos de la filosofía, su objetivo siempre ha sido la educación. Aristóteles fundó el Liceo y la perspectiva era ir guiando a los educandos, a sus discípulos, frente a la perspectiva de aprender lo que la realidad nos muestra. Se calcula que este filósofo escribió más de 1000 tratados, aunque muchos de ellos se han extraviado, así que no tenemos el dato exacto de cuántos tenemos. Muchos se perdieron también en las consideraciones de las guerras y tantos elementos. Entre las cuestiones que aborda y los elementos más importantes que analiza la física, uno de los elementos fundamentales para Aristóteles, la metafísica, que es el estudio del ser principalmente, de lo que está más allá de lo físico. La ética. No se olviden que Aristóteles ha estudiado todos los ámbitos de la filosofía, la política, el arte, que es la estética. Sus tratados tienen relevancia en estos temas. La lógica. No hemos revisado un tratado propiamente de Aristóteles, pero Aristóteles intenta enunciar los elementos también de una forma ordenada. Trata de llegar a conclusiones universales. Los filósofos griegos no plantean la perspectiva de la subjetividad. Ellos creen que la filosofía les puede acercar lo más posible a la verdad. Por lo tanto, no es que depende de mi punto de vista, sino que es propiamente el criterio que se viene presentando y que debe ser de carácter universal. Por ejemplo, la definición de ser humano de Aristóteles, un ser político, social, tiene una capacidad racional. Esta consideración es para todos los seres humanos, no solo para uno ni solo para los griegos, es para todos. Por lo tanto, los filósofos griegos, sobre todo Aristóteles, quiere ser lo más objetivo posible. De ahí que va introduciendo el criterio de la lógica como una guía. El tratado aristotélico se caracterizó porque parte de las estructuras de razonamiento científico. Y tiene una característica muy importante el criterio de Aristóteles, que se relaciona, como les digo, con la lógica. Parte de premisas para llegar a conclusiones. ¿De dónde se extrae necesariamente conclusión? Recordemos, nosotros estuvimos viendo el año pasado lógica, por lo menos de una forma rápida, y hablamos sobre la lógica de Aristóteles. Aristóteles pretendía reducir todo a los criterios lógicos, o por lo menos en lo posible, lo que era posible de reducir. No era tan reduccionista, pero intentaba esto. ¿Cuál era el criterio, por ejemplo, de la lógica de Aristóteles? Un silogismo contiene 2 premisas y una conclusión, y eso era lo perfecto para Aristóteles. Por lo tanto, sus tratados tienen esta misma estructura, premisas y conclusión. Saca una serie de ideas de las cuales devienen necesariamente esta conclusión, y de esa forma podemos decir que son verdaderas. Este género literario es ampliamente usado en los ámbitos científicos por esta misma razón, porque los científicos utilizan una serie de premisas, comprueban que esos elementos, que esos argumentos son verdaderos y sacan conclusiones. En el campo académico se insiste en la importancia de recurrir a varias fuentes bibliográficas
con su correspondiente cita para reforzar y dar valor, validez al pensamiento de un texto científico. No se puede simplemente enunciar un criterio. Vamos a buscar, y en cuestiones de ciencia, creo yo que uno de los exponentes más importantes que ha estudiado de forma concisa y clara cómo se hace este estudio, esta perspectiva, es Galileo Galilei. Tratemos de buscar algo sobre Galileo Galilei, sobre sus textos que escribió Galileo Galilei. En este momento, intentemos buscar. No quiero su biografía, sino algo que haya escrito. ¿Cuál es su texto más importante? ¿Cuál es su perspectiva más importante? Y ya les denuncio por qué razón es uno de los pensadores que, a mi criterio, en la ciencia es el que mejor ha trabajado la investigación. A ver. Transformación de Galileo, ecuaciones para un cuerpo en caída libre. Ya, entonces está estudiando las consideraciones de los cuerpos. ¿Qué más podemos encontrar? Algunas que... A ver, Shirley, de ahí, Alison. El legado comprendido en el Tratado Sidereus Nuncius de 1610. Entonces, solo ahí, ¿cuál es la forma en la cual Galileo estaba escribiendo? De los dos textos o desde las dos perspectivas que acaban de enunciar, son tratados, son formas de explicar la realidad. Alison, ¿qué más encontró? Ya le iba a decir que experimenta sobre la caída de los cuerpos y redacta su primera obra mecánica de motu. Ya. Esta consideración, particularmente, y porque les hago que busquen algo sobre Galileo, Galileo escribió también una serie de tratados, una serie de elementos para justificar, primeramente, el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Ustedes saben todo el discurso y el problema que se dio con la Iglesia Católica. Pero Galileo no hizo experimentación. No es que cogió el telescopio como Copérnico y dijo, sí, la posición de la Tierra y qué sé yo. ¿Qué hizo Galileo para llegar a la conclusión de que la Tierra gira alrededor del Sol? Hizo una serie de investigaciones. Se remontó hasta los griegos y leyó todo lo que podía sobre el tema. Regresó a ver a Ptolomeo, leyó a Aristóteles, leyó a los filósofos Tales, Parménides y demás. ¿Cómo enunciarles esta perspectiva, esta visión, para generar esta idea, esta connotación de que la Tierra gira alrededor del Sol? Galileo Galilei hizo un estudio bibliográfico de cada uno de los pensadores que hablaron sobre el tema. El tratado que hace Galileo demuestra, sin recurrir a la observación, que lo que se está diciendo es correcto, por la simple contrastación de los elementos de quienes ya han observado. Galileo Galilei es uno de los exponentes más importantes de la investigación que ha logrado alcanzar una serie de tratados de forma objetiva sin recurrir a ningún tipo de experimentación. La ciencia no solo depende del experimento, por lo general, ¿cómo asociamos nosotros la ciencia? Una persona que está experimentando con la física, con la química, en un laboratorio, con una bata, por lo general, así entendemos nosotros a un, ¿cómo decirlo?, a un científico. Por lo general nosotros en nuestra mente entendemos eso por científico. Entendemos esa perspectiva
por lo que es un científico, lo que significa directamente que, ¿qué quiero puntualizar aquí? Que la filosofía, la ciencia, se hace por un estudio conjunto, por una serie de tratados que intentan lo más posible ser objetivos, quieren llegar a la objetividad. Es verdad, Galileo tuvo que anteponer su perspectiva, tuvo que decir, no, yo estoy equivocado, y demás consideraciones para que no sucumba dentro de la perspectiva de la religión y dentro de los elementos que nosotros hemos estado viendo de las cruzadas. Recuerden, en historia, el tema de las cruzadas también se relaciona con toda esta época medieval donde la ciencia fue siendo relegada a las perspectivas de la religión. Y uno de los casos particulares es Galileo. Pero no es tan importante Galileo en ese sentido, sino, y no tanto en la perspectiva tampoco de demostrar que la Tierra gira alrededor del Sol, porque Copérnico ya sabía eso, sino que Galileo es un gran avance en estas consideraciones de los tratados, porque hizo lo que Aristóteles, logró recabar los elementos más importantes de todas las épocas que hablaban sobre el tema. Y es lo que nos cuesta a nosotros. Cuando investigamos, ¿qué hacemos? Vamos directamente a encontrar. Ponemos el tema en internet, la primera página que nos sale, copiamos, pegamos, tenga, dicen, este es mi trabajo. ¿Qué estoy diciendo? Cuando hablamos de un tratado, por lo menos con el tratado, lo que menos se pretende es subjetividades. Por lo tanto, hay que hacer un estudio investigativo muy fuerte dentro de las consideraciones de los tratados. Vamos a finalizar esta parte y estaremos hablando de objetividad y subjetividad, contestando lo siguiente. Enuncie diferencias entre el ensayo y el tratado. Solo vamos a hacer una, porque la vamos a hacer aquí en clase, ¿sí? Y posteriormente estaremos concluyendo estos elementos. Una diferencia que ustedes pueden encontrar que es evidente entre el ensayo y el tratado. Con eso nosotros estamos terminando.